Buenas noches, vamos a platicar sobre huesos y ejercicio. Todos sabemos que el ejercicio físico mejora la salud ósea. En los hombres, entre los 10 a 20 años, viene un aumento de una hormona que se llama testosterona, que es la hormona que llamamos masculina, y esta testosterona se mantiene estable, como pueden ver aquí, hasta más o menos los 65 años, en algunas personas un poco más, dependiendo mucho de su actividad física que hayan tenido y de cierta tendencia genética, ¿no? Pero en promedio a los 65 y más, por decir así, viene el descenso, ¿no? Los estrógenos, de hecho, en el hombre tienen un descenso, como vemos acá, entre los 30, 40 años de por sí. Y en el caso específico de la mujer, depende mucho de los estrógenos, entre los 20 a los 50 años, pues básicamente es la etapa reproductiva. Y en la etapa que llamamos menopausia, pues la mujer tiene un descenso tremendo de los estrógenos, que son los que mantienen, por decir así, al calcio dentro de los huesos. Y entonces la persona empieza a tener problemas de osteoporosis, que es lo que llamamos desmineralización del hueso, es decir, que empieza a perder el calcio, que empieza a perder las uniones de colágeno. Y entonces hay más riesgo de osteoporosis, dolores en los huesos, dificultades para la deambulación, para la vida diaria y sobre todo fracturas, ¿no? Que es lo más temible, ¿no? Entonces, el ejercicio lo que hace básicamente es aumentar esta proteína, esta que estoy aquí marcando, que se llama osteonectina. Esta osteonectina básicamente lo que hace esta proteína es unir el colágeno y el calcio. Ese colágeno y calcio lo une a los huesos y de esta manera la osteonectina permite la mineralización del hueso. Se suma a otras como la osteocalcina, que es una hormona que también influye en que el calcio tenga más afinidad por el hueso, y otra que se llama osteopontina, que lo que hace es llamar a unas células llamadas fibroblastos para que hagan un hueso fuerte, firme, ¿no? Pero el punto clave aquí es que no hay en sí buenos y malos. Esto los producen, estas proteínas y hormonas las producen los osteoblastos, que producen, por decir, génesis de hueso. Pero también hay osteoclastos que lo que hacen es sacar el hueso, perdón, el calcio del hueso. Sacar el calcio del hueso, y eso lo que hace es que haya niveles de calcio adecuados en sangre, que también son importantísimos para el corazón, para el músculo, para las actividades diarias. En sí no hay ni osteoclastos malos ni osteoblastos buenos, sencillamente es un equilibrio, un gran equilibrio, que fácilmente los equilibrios en el cuerpo humano se van hacia un lado u otro, ¿no? O sea, quiere decir que no siempre tener exceso de unos u otros es sinónimo de salud, tiene que haber un equilibrio. Pero el ejercicio es muy importante porque el ejercicio, desde la primera sesión de ejercicio, la osteonectina aumenta, y al aumentar la osteonectina jala más, por decir así, el colágeno, el calcio que tenga en disponibilidad, y lo utiliza, lo pone en servicio al hueso. Por eso es tan importante que en los hombres que hacen actividad intensa de tipo deportivo tengan algún tipo de suplementación de calcio, colágeno para sus huesos, y en el caso específico de las mujeres que tengan suplementación durante la menopausia, calcio, colágeno, vitamina D, que estuvo muy de moda durante la pandemia, que ayudan precisamente a la generación de un hueso firme, fuerte, pero es las dos cosas. O sea, es el ejercicio más aparte los suplementos, no una sola cosa. O sea, es todo, como siempre en el cuerpo, es algo holístico, es algo integral. O sea, eso es muy importante. Tenemos que tener una visión ya integral de la salud. Ya no podemos decir esta sustancia es mágica y con esto voy a estar sano. O sea, se requiere una dieta, ya hablamos hasta el cansancio, que idealmente la tiene que dar un nutriólogo, donde se busque que haya mejora en la producción de proteínas para lo que es el músculo y para lo que es propiamente la inmunidad, y que se haya disminución de la grasa visceral, que haya una disminución de la grasa visceral, de la grasa abdominal, y sobre todo de la grasa que sea inactiva metabólicamente, que también afecta a los huesos. Entonces, cuando haces ejercicio, no vas propiamente nada más a hacer más fuertes tus huesos por aspecto mecánico, sencillamente produces aparte de eso una sustancia o varias sustancias que ya las mencioné, osteocalcina, osteopontina, pero básicamente la osteonectina, que va a hacer que tus huesos sean más fuertes. Así que una dieta adecuada de acuerdo a la edad, de acuerdo a las necesidades nutricionales de la persona, al gasto de energía que tenga, al tipo de actividad que tenga, si hace deporte de alto rendimiento, pues idealmente debe ser por un nutriólogo, y deben de tomarse en cuenta también las enfermedades que la persona padezca. Hay personas que tienen alguna enfermedad crónica y no por eso no hacen una actividad física moderada e incluso intensa, ¿no?
Y bueno, en cuanto al ejercicio físico, pues idealmente lo hemos platicado, debe ser indicado por un entrenador físico, de preferencia certificado o con mucha experiencia en su área, de acuerdo al deporte que la persona quiera iniciar, o un fisioterapeuta. Aparte ya hay mucho eh, impulso de lo que llamamos entrenamiento funcional, o sea, ya opciones afortunadamente hay donde nos puedan enseñar a hacer ejercicio, ¿no? Y las indicaciones generales que damos los médicos, ¿no? La caminata de acuerdo al tipo de problema. Ya platicamos, por ejemplo, en una persona con diabetes entre 90 a 150 minutos a la semana, ¿no? En una persona con hipertensión entre 150 a 200 minutos a la semana, etcétera. No son recetas de cocina, pero sí son guías generales, ¿no? Entonces, esto junto con una suplementación de acuerdo a las necesidades de la persona, o sea, no todo mundo requiere suplementación, evidentemente personas, por ejemplo, mujeres en la menopausia, muy seguramente requerirá una suplementación de calcio, vitamina D, hombres mayores de 60 años también requerirán cuando menos vitamina D, entonces algunos deportistas de alto rendimiento también requerirán algún suplemento, pero no todos, entonces esto lo debe ver el médico y el nutriólogo. Vemos entonces ya un panorama más completo, ya vimos varias sustancias que se producen en el ejercicio, ya hay una base para trabajar. Empezaremos, de hecho ya empezamos el video pasado a hablar ya más de enfermedades en sí, pero estaremos a cada rato recurriendo a estos temas, así que quien no haya leído y escuchado los temas pasados, es un buen momento para darles una revisada, ¿no? Nos falta todavía hablar de la señora de la traición, de la resistencia a la insulina, es un tema extremadamente interesante, muy importante y que pues desafortunadamente afecta prácticamente al 30% de la población aproximadamente. Y bueno, pues en base a estos temas tenemos, como ya acabo de decir, una base para poder comprender los que vienen. Entonces suscríbete, dale like, compártelo con quien veas que lo necesita. O sea, realmente creo que todos estamos en esta situación. A partir del COVID creo que la población en general nos enfermamos más. Entonces es importante fortalecernos ante situaciones nuevas que vengan. Es el cambio climático, pandemias, guerras, de todo, ¿no? Situaciones económicas difíciles. Al final de cuentas tenemos que volver a las bases, a una vida práctica, concreta, con acciones muy detalladas, muy, digamos, enfocadas a algo, ¿no? En este caso, en la salud, dieta y ejercicio. Eso lo hemos platicado y la valoración médica en caso necesario. Entonces, buenas noches, muchas gracias y seguiremos en contacto.